Hey, Alberto, what time is it? It's time for This Podcast is the Milk. Have fun learning English. Let's go. Hello, everybody. Bienvenidos. Welcome. Hello, Milkers. How are you doing? All right. Well, this is the first episode, el primer capítulo o episodio se puede decir también, ¿no? Yeah, you can say episodio in Spanish also. Pero en inglés hay que tener cuidado, ¿no? Porque en un libro, un capítulo de un libro es a chapter. Yeah. Un capítulo de una serie. It's an episode, like on the TV show Episodes. See, guys. Have you seen it? It's a nice one. No, I haven't seen episodes. Yeah, is it about episodes? It is about episodes. Okay. It is. Do you know? It's about this the actor who performed in France, Joe Tribbiani. Okay. Is that the name? Joey Tribbiani from from Friends. From Friends. What yeah. are you doing? Exactly. Okay. That was his catchphrase. Exactly. Frasecita de. Well, the story is that he pretends to be himself in reality. Okay. And he's going to be the new star in a new show. All right. That a crazy producer wants to bring from England to the United States. Okay. So he connects the script writers, Okay. who are a couple. They don't want at the beginning to do it. Okay. But he's like, there's a lot of money to be made here. Right. You have to come with me to Hollywood. You will flip out. This is going to be the story of your life. This is made of dreams. Exactly. And when they go, everything starts changing. Everything was a lie. Because in Hollywood, in the end, what do they want? They want it to be to make it in a Hollywood way. Right. They don't want that special thing about England humor. What they want is the classic the Hollywood big time, humor. como decimos, the big time, you know, el primera, as you say in Spanish. Yeah. Estar en primera. In fact, they don't want the Friends actor for this, but in the end, it's the only one the producer wants. So they have to eat it Okay. and to accept it. So what you're telling me, lo que me vienes a decir es que viendo la tele y viendo series podemos aprender inglés. We can learn a lot, especially if you pay attention to details. Okay. Right? Because if you just wonder, what does that word mean? Well, you just check it out, download the word reference app and have it in your cell phone the whole day. I do and you do. Sure. It's very useful. A word reference is a website, es una página web que, pues, it's a great reference, como se llama, It's una a buena dictionary. referencia. And, porque, bueno, a mí me pasa en las redes sociales, la gente dice, Alberto, ¿cómo se dice tabla en inglés? Y digo, google.com. That's the answer for everything. Well, you know what, entiendo, pero I want to tell this to people. ¿Ves una palabra que no sabes? Búscala, no tienes excusa hoy en día. Hoy en día, si no sabemos nada, la ignorancia ya no vale como... Bueno, es que no sabía. ¿No tienes internet? And my number one rule is never wear a shirt where it says something that I don't understand. Okay. That's my number one rule. Because people ask you, say, what does that mean? I don't know what it means. Yeah. So, Damián, what is this? ¿Cómo vamos a enfocar este podcast? Porque, vamos, yo creo contamos un poco tu historia, que tú hace cuántos años ni papa de inglés. Estabas No potato of English, man. Es como un poco de los negados o denegados, siempre me equivoco. Negados del inglés. When I was a child, I was really frustrated about it. And even though my mother was an English teacher, I hated it because my teachers didn't teach me well. In the school, it's very difficult, and you feel embarrassed of not knowing English. Sure. And they don't tell you, like, there's no problem with not knowing English. No Or problem not at all. knowing anything, even mathematics. Yeah, you don't know anything. A ver, tú vas a la clase a aprender. Se supone que no sabes matemáticas, y no tendrías que ir. Exactly. So what do you want? You want to feel comfortable with the subject, la asignatura, and to love it. So a good teacher, the first thing a teacher has to do is to teach you how to love the subject. Once you love the subject, everything comes easier. Right. Como le digo a mis alumnos siempre, digo, don't learn English, live English. Yeah. Y eso yo creo que lo haces tú. Tú vives en inglés. Yeah. Cuenta a los oyentes, tell our listeners, because you're going to be their guinea pig, su conejito de India, because you're the student, and they're going to see how Damián, somebody who didn't speak English, who didn't understand it, now feels completely comfortable
in Australia, United States, in England, que estamos hablando de 3 ingleses muy diferentes ahí. Yeah. ¿Y te sientes cómodo en los 3? Yeah, I do. I get by. It depends. First time you get to Australia, of course, you have problems. Yo no me to entero y understand. soy americano. And especially when you go to the how do you say outland? No, The Outback. the outback, exactly. Que es como the su outback. bosque, su... Yeah, profundo, ¿no? La Australia profunda. The Exactly, Outback. the outback. Correcto. And Qué once crack, you ¿eh? get there, Esa es buena palabra. it's horrible. You don't understand a thing. It's there because they are what they call vogons or vogons. Okay. It's Iba a decir como mi jefe. Yeah, exactly. They call a los paletos, they call them vogons or vons. It's like the rednecks for Y estos you en America. Australia les llaman. Pues Yeah. claro, nosotros en Estados Unidos decimos rednecks, Yeah. cuello rojo, o sea, que estás en el campo todo el día. También decimos hillbilly. Hillbilly, yeah. Billy de las colinas, el que vive ahí en las colinas. In fact, we all know in Spain that word, hillbilly, because From Disney, right? I don't know from Disney maybe, but I knew it from Pressing Catch. From Right. there was Hillbilly Jim. He was a Claro. redneck who fought. He was very strong, and he was very very redneck. Now, how do And we he say was pressing funny. catch? Porque en inglés acuérdate que pressing catch True. no se dice, aunque yo lo oigo, digo pressing catch, pues han cogido dos palabras anglosajonas, Yeah. pero eso no significa nada. Bueno, significa empujar y piar, pero ¿cómo se dice pressing catch en inglés? ¿Lo What's the sabes? name in English? It's like Royal Rumble is one, but it's not. It's like It's wrestling. Wrestling, exactly. Wrestling. Wrestling is lucha. La lucha libre o la Yeah. lucha. But yeah, I don't know, ¿de dónde sacaste el pressing catch? I don't know, man. Es como el Pressing catch. footing este. Yeah. Que footing es una palabra en inglés. Cuando estás aprendiendo algo nuevo, you're getting your footing. Estás Yeah. viendo cómo van las Como cosas. poniendo los cimientos un poco, ¿no? Pero no es correr lentamente, eso se dice... That's let me think for a second. Sí que- Jogging. Jogging. Así, Yeah. así que footing, otro, el zapping. Me encanta eso, me Yeah. encanta que tenéis la disposición de usar el inglés, pero luego a la hora de hablarlo digo, pero nosotros no lo usamos así. Yeah, it's different. But if I said I'm gonna do some zapping to an English person, is he understanding me or not? In my country, now I don't know in England, but in the United States, or at least in the Northeast, porque mi país es muy grande, to zap something, mi madre, yo siempre el inglés que sé, me acuerdo de mi madre, porque un niño adquiere, mi madre dice, zap it, ponlo en el microondas. Ah, yeah, because it has something to do with race, right? It's And like if you think zap, of zap. zzz, es Yeah, como exactly. un zzz, dale un chute, es como Yeah. darle un zap, zapéalo, ¿no? So when you use the microwaves, you say just zap it. Zap it, yeah. Or Or hit it nuke it, up, te va a nuke it. encantar I esa love nuke it, nuke it. nuclear, Yeah. que viene de nuclear. We No sé have si that es- word also. We all Spanish know nuke because there's a video game. that Duke is Nukem. Duke Nukem, exactly. Now you know, Duke Nukem, we say. Duke Nukem. O el Lucky Luke, que se dice Lucky Luke. Lucky Luke. Lucky Luke, Pero no Lucky dice Luck. Lucky Luke y digo Lucky Luke, digo, a ver, es Lucky Luke. Ay, Dios. Yeah, it is difficult, huh? So, Duke Nukem. Nukem, Duke Nukem. what's Nukem? Well, Duke es como el duque. Ah, Duke okay, es it's un a nombre poderoso. I'm the Duke. Yeah. The Duke of York. Or Yeah. es un El Duque de York, yeah. Right. And nuke es nuclear, o sea, tírales bombas nucleares. Yeah. Nuke. Y el en inglés lo vas a oír muchas veces. Eso es como un nativo pronunciaría them. Yeah. I talk to I talk to them. Porque como los españoles, porque luego me criticáis, decir, es que os coméis palabras y sonidos. Digo, y vosotros no. Ta luego. Yeah, it's the same. ¿Hasta? ¿Dónde está el hasta? Yeah. Ta luego. Hasta luego. So, Voy a Torrodones. o cuñado. ¿Tú has oído alguna vez, y sé honesto No. aquí, alguien decir cuñado? No way. Voy a ver a mi cuñado. No way, yeah. O sea, no me jodas con todo el mundo, es que no pronuncia. Y vosotros sí. The other day, I heard an English person said he wanted to be very professional in Spanish, and he said, "Well, I want to go to Bilbao." Oh, you He serious? said, "Yeah, to go to Bilbao." Oh, bacalado. Bacalado. Yeah. I'm gonna go have some bacalado en Bilbao. It's crazy. Oh my goodness. Well, Yeah. Spanish, quiero hablar de esto un segundo, porque hablando de las quejas del inglés, porque estamos aquí a enfrentar estas cosas. Yeah. Toda la gente dice el inglés es que nunca lo voy a entender, esto es imposible, bla, 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 excusa. Uh-huh. Sin embargo,
si tú tienes que aprender un verbo en español, ¿cuántos tiempos verbales habrá en español? Oof, it's 15, difficult, 20. yeah. Y luego cada persona, ellos, nosotros, vosotros. O sea, Tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen. Yo conduciéramos, si quieres ir a lo chungo, condujéramos, esto super es, difficult, ¿ok? yeah. O sea, que tienes que aprender mínimo 75 palabras para controlar el verbo conducir, o tomar, o comer, o algo que hacemos todos los días, ser o estar. Ahora, en inglés, normalmente con 3 palabras ya sabes usarlo. Yeah. I run, he runs, it's just an S. Es run, vamos a coger ese verbo, correr. Yeah. Para I usarlo run. en inglés tienes que saber run, ran, run. Otra vez, porque run es la tercera columna, es una repetición. The third fucking columns that we all hate, but we have to come, master. come. Yeah, come. Pero vamos a practicar, vamos a enseñar a los alumnos, los negados, no denegados, ¿ves? Se aprende, Yeah. Los negados del inglés, cómo se practica esto. Porque si tú te dedicas a decir come, primero no estás hablando inglés. Yeah. Come es español, eat, ¿no? Yeah. Pero That's just memory, because in Spain we base everything on memory. In memory, on memory. On memory. It's fucking crazy. it doesn't work. It No. doesn't work like that. So, You have to understand things. and we have to put it in context. Si lo pones en su ámbito natural, entonces no estás diciendo 3 palabras, estás usando 3 estructuras. Así que vamos a enseñarles cómo coger, y esto lo podéis hacer en casa. Coged una lista de verbos irregulares. Id a Google ahora. ¿Sabéis dónde está Google? Google.com. Ok. Busca irregulares, verbos irregulares en inglés, y practica con nosotros. Entonces yo te le voy a decir a Damián, every day I go shopping. Voy de compras. Yeah. Damián me va a decir yesterday, que es la segunda columna. La mía es la primera. So every day es algo habitual, presente, primera columna. Every day I go shopping. Damián en pasado. Porque tú puedes decir go, went, gone. Pero como acabamos de decir, esto no te ayuda a hablar inglés. Yesterday I went shopping. Perfecto. ¿Ves cómo Damián, en vez de solo decirme sé la palabra en el pasado, me ha enseñado sé usar la palabra en el pasado? That's the key. En su ámbito. Y además, diciendo yesterday, él está repasando en su cabeza. ¿Por qué he dicho went? Porque es ayer. Porque es hace 2 semanas. And it will help you because you link it. So every time you say yesterday, it Basta will come saber. to you easily because you have already used it so many times. Ahí You don't está. have to think about it anymore. And it comes second nature. Yeah. Y la tercera, lately, que es últimamente. Yeah. Porque la tercera columna es algo que empezó en el pasado, pero no lo cerramos. Mm-hmm. Puede que mañana comas pizza también. That's something that Spanish people don't understand. Pero en Honestly, it's very español lo difficult. usáis un poco diferente. Vosotros podéis desayunar con alguien y decir, he desayunado con él. Yeah. Nosotros ya desayuné con él. Yeah. Pero si te lías, piensa que el inglés americano es más como el español de Latinoamérica. Exactly. Yeah. Comiste, no has comido. Desayuné con Marcelo. That's the way they speak. Recorcholis, you know? That's the way they speak. Yeah, they speak like South American people. So for us, it's very difficult to understand how some things have to have finished or not to use a verb or another. It's Pues difficult. piensa, ¿qué es lately? Últimamente, tú estás diciendo, he comido pizza, pero quizá lo dejo abierto. No es que ayer está cerrado, hace 2 semanas, no vuelves a ese tiempo. Últimamente está abierto. Hasta ahora, 2 semanas hasta ahora. 2 veces hasta ahora. 2 times so far. Es So otra far. clave. El so far y el lately para lo que es la tercera columna, el participio o lo que se llama el presente perfecto. No nos liemos tanto con cómo se llama, sino cómo usarlo. Yeah. So, lately, con el go, Lately, I've gone shopping. fijaos, Damián no solo ha dicho el gone, ahí ha practicado el I have, que se contrae I've. Yeah. Y así, si practicas los verbos irregulares, van a ser mucho más que 3 palabras en una página. Yeah, it's very helpful. Yeah, but the problem is that people gets bored when studying, and that's why we're doing this podcast, Yeah, so that and you we're- just listen to us. Y and- para daros unos consejos también Yeah. de formas divertidas, de no ponerte, voy a estudiar inglés, para que no lo digas con esa energía de, Yeah. Uf. me toca estudiar inglés. En vez de eso, queremos que digas, qué bien, voy a ver una peli en inglés ahora. Tengo muchas ganas de pillar el nuevo teléfono pero lo voy a poner en inglés. Y estas pequeñas cosas ayudan. You know what? When I was studying hard, I tried to translate everything in my head. Everything I heard, and I was talking to someone, and I was trying to translate in my head. How would I say that in English? And it was the whole time. It was crazy. You become crazy when you study English hard.
O cualquier idioma, ¿eh? Or any language, of course, if you want to master it, and it's very difficult. And at times, you lose the attention of the conversation. Right. So everybody thinks you're crazy. And in a way, you are. Yeah. But then, after some years, you will have another language, and that will bring you a different way of thinking that it's pretty cool in your head. I can tell you guys, it's the satisfaction you have by having it's great. So try to have that feeling. It's awesome. Yeah, and it opens many doors. Vamos a ser honestos, idiomas en general abren muchas puertas. They open many doors. Yeah. Y si tú ya, esto es otra cosa que tenéis a favor, españoles, por favor, no lo infravaloráis. Ya habláis el otro idioma más hablado del mundo. Yeah. O sea, te falta el inglés y el mundo es tuyo. The world is your oyster, se dice. ¿Has oído esta? I didn't know that. El mundo es tu ostra, o sea, es tuyo. Si el mundo es una ostra y tú eres es el centro del mundo, es tuyo. Awesome. Yeah, English is the key of the world. So you can travel around, you can do anything you want. And imagine this, only 1% of the population in Spain masters English, lo domina de verdad. So if you are among this 1%, you become elite. It's as simple as that. Right. You want to be in the elite and have more chances of having more money and having a better life. Well, English is the key right now. I'm sorry. Yeah. Maybe you're better at Italian or French, but English is the key. Ok, entonces Damián, sabemos, yo creo que ya es un secreto a gritos, el inglés es imprescindible, indispensable. Indispensable, Ahora not que- imprescindible, que no existe. Indispensable. Indispensable. Ok, ya que sabemos esto, ¿cómo podemos afrontarlo? Y eso es lo que venimos a hacer en este podcast. Os vamos a través de secciones graciosas, con música, cultura popular. Pero, ¿qué es lo que pretendemos aquí? ¿Cómo vamos a hacer que esta gente que nos escucha diga, mira, el inglés ya no es este monstruo que yo pensaba que era? Es doable, accesible, acible, literalmente en inglés. Yeah. Doable. Doable, yeah. Well, the key is to fall in love with English or with any subject you want to master. So, this is our goal. This is why we created This Book is the Milk, and this is why we are creating this podcast is the Milk, because there's only one way to learn properly language, that is by falling in love with it. Fall in love and having fun. Yeah, have fun, Si man. tú lo pasas bien, vas a querer volver. So, if you're having fun with anything, no solo el inglés, porque el inglés es lo nuestro, pero aplícalo al gimnasio, aplícalo a lo que quieras. Si lo pasas bien, no te aburres y sigues. Yeah. Sigues con ello. So, be realistic, and eso es lo que vamos a hacer, un poco enseñarles que el inglés no es esta asignatura pendiente. Es algo divertido que tenemos poniendo la radio, la tele, lo tenemos por todas partes. And a little piece of advice, un consejito, if you can write down stuff while listening to us, like it's okay to be cooking at the same time or doing stuff, but if you focus, si te concentras, and you pay attention to what we're saying, you take notes, and then you look Repeat it aloud too. Yeah, Si you say look it repiten- over, or Yeah, you look it over. No yeah. te dudes, tú eres un crack en inglés, ¿eh? And so lo Que me repasas. voy a tomar un café y te dejo aquí con los oyentes. Good. So you look it over, lo repasas, and that will make you settle down the concepts we are talking about. Okay. So, settle guys- down es que te lo asimilas. Sí, sí. No, sink it in. Or It what? sinks in, yeah. Sinks It sinks in, it in, sinks es in. como que lo asimilas. También se puede decir, siempre se puede simplificar, you can assimilate it. Easier. Hay veces que... Go to Latin, es it's more friendly. Claro. Entonces, como nuestro libro, este podcast va a tener secciones semanales. Vamos a mirar películas, música, expresiones comunes que son muy graciosas, que también nos enseñan cómo piensa una cultura, Yo siempre digo, ¿quieres ver cómo piensa una gente? Mira sus refranes. Yeah, absolutely. It's incredible. It Dices, changes so mira much. ¿Cómo lo ven eso ellos? Yeah. Y a veces está algo tan sencillo como el tiempo es oro, que es en inglés es el tiempo es dinero. Time is money. Que la idea es igual, pero ahí pues para nosotros el dinero es... Totally. Es Or más, is the ¿no? other way around? Because maybe money is time.
You know, Money because is- what, yeah. what is money, but what they give you when you spend time by working for other person. ¿Ves? Damos la So- vuelta al inglés aquí, vamos a revolucionar el idioma, vamos a jugar, we're going to play, siempre Yeah, jugando, that's the idea. con la música, como te digo, que a mí me encanta la música, debates sobre actualidad. Otra Yeah. forma de aprender es hablando de lo que las cosas que se está hablando ahora, la política, sin entrar en polémica, pero hablando Yeah. de las cosas que están en la mesa, como decimos en inglés, on the table, actuales, Yeah. current. Gay bullfighting. Okay, what about Gay bullfighting. What do you think Toreo, about this? toreo. Transsexual bullfighting. Discuss, discútelo Let's make an vosotros. opinion about this. Bueno, pues también con gente famosa vamos a hacer juegos, aprendiendo de... porque aquí no solo vamos a aprender inglés, claro, no vamos a hablar de música y películas, gente famosa, expresiones, sin hablar de cultura y cosas también. Entonces, no lo pienses como solo vas a aprender inglés, pero vamos a aprender muchas cosas diferentes usando el inglés como el vehículo. Yeah, Un poco. and we want you to think in English and we want you to make an opinion in English. And let's see if the opinion you make in English is the same that you would make in Spanish. Yeah. I think they may change a little bit. Yeah. So, guys, this is the first show. So, as I said, estamos un poco shooting the breeze de palique. Yeah. Shooting the shit. Shooting. También, disparando la mierda, se dice. Estando de Shooting the palique. shit. Alguien I estaba like it. enfadado ese día o borracho. So, we're shooting the shit today, but esto es un poco para que veáis que esto va a ser muy light, no va a ser una clase de inglés. Yeah. Va a ser divertido, vas a aprender cosas interesantes y tenemos muchas ganas de arrancar esta aventura. Y si tenéis nuestros libros, el This Book is the Milk Yeah. y This Book is the Remilk, pues los podrás usar como guía porque pues miraremos contenido de los libros y usaremos un poco ese formato de enseñar el inglés, ¿no? Yeah, the Milky Way. You The know Milky how Way. this works. La Vía Láctea, the Milky Way. The Milky Way, la Vía Láctea. Yeah, you know how this works. The whole method is based on the over 2,000 words that we manage in Spanish when we speak Spanish. We know over 2,000 words in English. Danos un ejemplo, Damián, de una palabra que cada español sabe en inglés, pero no lo ha asimilado y no sabe que lo sabe. Everybody knows, for example, well, if you ask a Spanish person how to say tabla, they would say table. All of them. Todos, sí, que es And un it's- amigo falso, que miraremos los false friends también. It's like table is not table. And then I'll give you a hint. It's like, okay, tú conoces esa tabla para bajar por la nieve que utilizas para hacer snow. Dicen board. Entonces ya dices, ¿ves cómo conocías board? Esa Sí, es una todo el palabra mundo que sabe conocías. snowboard, skateboard, yo he hecho mucha gente española decir el skateboard. Exacto. Pues ya con sabes el la skateboard, palabra. Claro, total. Pero ¿qué pasa? Que no la tienes colocada en el sitio correcto de tu cerebro. Claro, Nosotros. lo tienes solo en esa palabra, pero no sabes que luego lo metes en otros sitios y también te vale. Exacto, una vez que ya lo tienes puesto en el lugar correcto de tu cerebro y no con la asociación a la que has oído, esa palabra nunca jamás te la vas a olvidar porque tiene todo el sentido del mundo. Y como decíamos antes, no es cuestión de aprenderlo de memoria, es cuestión de entenderlo. Y luego si pensamos, porque si tú piensas en una palabra como una cosa con 4 letras ahí en un papel, ahí se queda. Pero si tú piensas en una idea en una palabra como una idea, como una raíz, ¿ok? Un ejemplo perfecto. Jefe, ¿cómo se dice? Boss. ¿Cómo se dice mandón? Bossy. Muy bien, ¿cómo se dice mandar? To boss around. Ahí tienes. ¿Sabías la palabra boss? Tienes la raíz, tienes 3 palabras. Yeah. Ahí, sin querer. Yeah, it's crazy. Sin ningún esfuerzo. Porque As simple tú as that. no te has quedado con, bueno, ya sé boss, jefe. Yeah, Pues that's hasta all. luego, Lucas. No, No, has dicho, pues a ver si hay más detrás de esta palabra. Yeah. Then there's always more. Siempre. Always. Y empiezas a explorar y It's eso es cuando unbelievable. empiezas la aventura del inglés. The Milky Way. Bueno, Yeah, pues, well. pues muy bien. Siempre por las redes sociales nos podéis dejar comentarios también, preguntas, dudas, cosas que queréis oír. en Okay, inglés. so you should tell the people what your social media stuff is. Well, social media yo creo que lo más fácil, porque tengo todos los Twitter, los Instagram, podéis ir a mi web, que es albertoalonso.com, es lo más fácil. Yeah. My website, en inglés no decimos my web, Yeah. my website. Website. This is your Otra web. que es parecido, pero no. Right?
So, que es albertoalonso.com, ahí tengo el YouTube y todo. And there you can link to everything. Yeah. Okay, and mine, I recommend Instagram. That is the one I use the more. Great the most. videos, me encantan And tus vídeos ahí thank you. enseñando inglés, sí, sí. And, well, it's Damián, @Damián _Mollá. Pero Damián espera. Mollá. I knew you were going to Eso ask te iba a me. decir, no podemos saltar ese vocabulario It's tan very útil important. hoy en día. _ So first @, Damián _Mollá. Y Con ¿tú, dos Ls. tú te acuerdas, porque tenemos más o menos la misma edad, cuando éramos jóvenes, ¿alguien sabía qué era el arroba? Nothing. No se usa. Nobody. Y ahora se usa más que el punto. Yeah. O sea, me da igual que sepas period. Si no sabes arroba, no puedes decir tu correo. But let me tell you something. My grandfather knew what arroba was because it was Really? a. Do you know what an arroba is in Spanish? No, It's- I don't know, no. it's, ¿Ves? Vamos a aprender cosas de español también aquí. It's a weight measure. Ah, So it's like I need 2 arrobas of melons. You know, give me wow. 3 arrobas of. Oh my God. Como sí, como paja, kilos o you know? libras Yeah, o. exactly. Oh, right. I don't know exactly how many kilos an arroba is. Right. But and I don't think in English it's an ad. I don't know Mhm. how to say it in English, but it must be. We can check it out. Yeah, well, of course, we have Google Yeah, over here. okay. Es equivale a 25 libras. I don't know how much a libra is. Una arroba equivale 11, no, esto es 300. 11.000. No, 11 kilos con 339 gramos. O sea, alrededor de 11 kilos. So what is a kid? Una arroba. An arroba is like a kid. Y ahí nosotros todo el día, arroba, sin saber lo que estamos, Yeah. el peso que estamos moviendo. Amazing. Amazing. ¿Ves? No solo vais a aprender curiosidades aquí. Bueno, yo creo que para investigar cosas en inglés tenemos que investigar el español también y Yeah. explorar como nos gusta hacer. So, Maybe. arroba, no es arrobation, es at, que es una preposición también bastante Oh, útil. you know what? In What? English we say arroba. Arroba. Yeah. Oh my God. Yeah, ¿Ves? Me estás yeah. enseñando inglés, Damián. Tú pensabas hace años cuando nos conocimos que tú me ibas a enseñar inglés a mí. But I taught you a word. Esto es como... Y en un futuro nuestros oyentes nos estarán enseñando inglés Amazing. a nosotros. Look también. at this. The arroba is used to measure liquids. Its value varies depending depending on the region and the liquid being measured. So it's more for liquids than for Okay. fruits or solid things. Well, I have an arroba of beer in the refrigerator if you want to have some. I think we can wrap up. Yeah. Acabamos con esa palabra, Okay, wrap, que wrap. todo el mundo lo sabe si han comido en el McDonald's, que se pronuncia en inglés McDonald's. McDonald's? McDonald's. Si tú dices, where's the McDonald's? People No. in the United States say, I don't know what that is. I'm learning We this say today. McDonald's. McDonald's. Nosotros Mickey Mac- D's o Mickey D's. Wow. O sea que Mickey Mac- D is what you say? y Mickey D's es como Mickey D. Oh my McDonald's, goodness. Mickey D. Mickey D's. Mickey D's, donde yo me No. crié en esa zona, Mickey D's o In- McDonald's o The Golden Arches. The Golden Arches, yeah. That's easier than Mickey D's. Mickey D's. Pero McDonald's no se pronuncia así en inglés. McDonald's. McDonald's. O And sea, you te know- tienes que ir a Burger King si quieres. Yeah. Okay, no es Burger King, es Burger King. Burger. Entonces Burger. este wrap, vamos a hablar, y- Ok. y wrap es acabar, por eso os lo dije, to wrap up es acabar. Pero es otra palabra de estas que es una idea, es mucho más que Yeah. una palabra. Es como enrollar, envolver, abrigar. Y piensa en el Mac wrap, ¿qué viene? Claro, es un Que rollito, ¿no? Es pollo y lechuga y tomate envuelto, wrapped, Yeah. in a wrap. Perfect. In a wrap. The whole tortilla, you say. It's a wrap, se llama a wrap. Yeah. Y luego, claro, vamos un paso más allá. Estás de Navidad ahora y quieres envolver los regalos. Can you please wrap my presents? Perfect. Y Yeah. suena igual que rapero. What Wrap, if I want wrap. to unwrap them? Is that the Y way you say unwrap. it? You ¿Ves unwrap cómo, it. ¿ves cómo no nos hemos quedado con la palabra rap, pero hemos ido más allá y hemos intentado pillar su esencia? And I think I know this one, like, wrap me with a blanket. Yeah, to So you wrap, can yeah, use yeah. it that way. Piensa la lechuga y el tomate, está envuelto ahí, right? Y yo creo el it's time to wrap o let's wrap, que es algo que ahora se dice para vamos a acabar, viene de Hollywood, viene de show business. Y se supone que cuando acababan el día de rodaje, pues envolvían las bobinas y se los llevaban al editor. And that's a wrap. Vamos That's a envolverlos. perfect. Nos vamos a casa. Well, if you may have heard about vamos a plegar.
Plegar, no, ¿ves? Have you heard me about encanta. it? Vamos a aprender plegar. tanto todos aquí. Vamos a plegar is like the same concept. Plegamos las cosas porque nos vamos. Vamos fold. Plegar is to fold imagine up. the sail of a ship. Yeah, a sailboat. Or, exactly. La vela, you have to plegar. You have to wrap it. Well, to wrap it up or to fold it. Same Yeah. idea. Though. La Yeah. idea es vamos a empaquetar todo e ir a casa. Yeah, exactly. ¿Sabes? El inglés y el español no está... Eso es algo que yo creo en nuestra aventura, y acá we'll wrap here, es que nos hemos dado cuenta que el inglés y el español no son tan diferentes como creíamos. Yeah, it is. If you think about it, when you and me speak, we always realize that. We're like, coño, lo decís igual. Yeah, it's the Hasta same. el desayunar, Yeah. que es una palabra que todo el mundo sabe en inglés. Breakfast. Yeah. El English breakfast. Todo el mundo lo ves. Vas a un pub irlandés y lo ves. Pero nadie ha parado a pensar que es igual que la palabra en español. Yeah, Desayunar. exactly. Romper la ayuna. Break the fast. Entonces, por lo tanto, ayunar es to fast. To fast. Así Y así que ya todo el es día. una palabra. To fast es ayunar. So, guys, I honestly recommend you to listen to us because I always learn with Alberto, and I think that the way English flows between us will definitely help you with your English, and especially the way you will think about English. It's not just memorizing, it is about thinking about it. Just is that reflexionar? Yeah, to reflect. To exacto. reflect, yeah. ¿Ves? Yo tenía que pensarlo y lo sabes tú. To reflect about it, and you will go further. Right. Vas a ir más lejos. Sí. Y la clave y algo que vamos a hacer en todos los shows es pasarlo bien aprendiendo. Y yo Yes, creo sir. que eso va. All right. Well, thank you, Damián, and thank you everybody for tuning in. Yeah. This podcast is The Milk. And It is indeed. if you want to pick up the books, los libros están en baugantienda.com. De hecho, Yeah. me han dicho que hay un pack de los dos. Yeah. This book is The Milk and The Remilk. And free shipping. Ooh. O sea, que los mandan gratis a casa. Wow, Hay free que competir shipping. con Amazon. All right. Well, thank you so much, everybody. And hasta la próxima. See Bye you next bye. time. Apple Ciao. pie.